Bueno, buenas noches. Yo les voy a hablar sobre el origen y desarrollo del conflicto armado en Colombia en un breve resumen, presentado por Julián Enrique Real Gómez para la cátedra Julián Enrique Blanco del Grupo 56. Primeramente, tenemos el contenido del tema. Hablaremos del conflicto armado en Colombia, antecedente histórico y actores. Hablaremos del periodo de la violencia, brevemente el Bogotazo, el Frente Nacional y los protagonistas del conflicto armado. Inicialmente, Colombia ha sido un país que ha sido históricamente, desde sus inicios, desde que se independizó hasta la actualidad, ha sido un país que ha sido totalmente golpeado por la violencia. Desde la violencia bipartidista entre el Partido Conservador y Liberal, desde los ataques al Bogotazo contra el candidato Jorge Eliezer Gaitán, el Frente Nacional, la creación de las guerrillas en Colombia, también con la aparición de grupos narcotraficantes, el paramilitarismo y actualmente con los grupos organizados de crimen organizado. Primeramente, el periodo de violencia en Colombia inició a partir de los años del siglo XIX, entre los años 1940, 1840 y 1850, con el bipartidismo entre el Partido Conservador y Liberal, que durante varios años este partido han, han luchado por sus intereses conservadores con las clases adineradas y ricas, con las cosas tradicionales y liberales con las políticas más abiertas y de libre mercado, pero que favorecen más a la gente de clase pobre, o sea, la clase media, clase baja. El Bogotazo. El Bogotazo fue un magnicidio contra el candidato presidencial liberal Jorge Eliezer Gaitán que ocurrió el 9 de abril de 1948, que esto propinó pero muchos actos de violencia en todo el país, que se extendió desde Bogotá hasta el resto del país y que se podría decir que este es el origen algunos sugieren que el Bogotazo fue el origen de la aparición de los grupos armados como las FARC o el ELN, entre otros. El Frente de Liberación Nacional. Este fue un pacto entre el Partido Liberal y Conservador que se dio en 1956, donde se pactaron que durante 4 periodos de mandato, dos el Partido Liberal y dos el Partido Conservador, se iban a repartir los poderes en Colombia, tanto de presidente como en el Senado. Ellos se repartían de manera equitativa los poderes políticos en Colombia. Pero esto a su vez generó un más descontento de la población porque estos dos partidos se estaban adueñando de la política de Colombia y estaban dejando totalmente excluido a la gente y a la gente pobre, a los campesinos y a la gente de bajos recursos. Y de ahí a ese bipartidismo y a ese olvidamiento de las personas que surgen los protagonistas del conflicto armado como son las guerrillas contemporáneas. Los principales grupos guerrilleros que han existido en Colombia fueron las FARC-EP, el ELN, el EPL y el M-19, siendo este el único que hoy en día está disuelto en su totalidad, pero el único grupo armado que se podría decir que sí logró algo, ya que gracias al M-19 se logró redactar la nueva constitución de 1991. Aunque sus métodos, originalmente las guerrillas contemporáneas, sus métodos eran usar la violencia para hacer los cambios políticos. Hoy en día, los tres grupos restantes, las disidencias de las FARC, porque recordemos que en el 2016 se firmó la paz, las disidencias de las FARC, el ELN y el EPL, se han convertido en grupos criminales que atentan con la seguridad de la población. También tenemos en cuenta a los paramilitares que a partir de 1980 se volvió legal tener ejércitos privados y estos han vuelto un problema que han perdurado en Colombia. Los paramilitares han estado en contra tanto de las guerrillas como del narcotráfico, incluso de las Fuerzas Armadas, porque el paramilitarismo son fuerzas armadas privadas pagadas por alguien. Tenemos al narcotráfico, a las bandas criminales del narcotráfico, que surgieron a partir de los años 70, pero su época de auge fue entre los 1980 y 1990, con los tres carteles más importantes que fueron el cartel de Cali, el cartel de Medellín y el cartel de Bogotá. El narcotráfico fue la época entre los 90 y los 80 en donde la violencia en Colombia estuvo en su mayor auge,
con la guerrilla y con el narcotráfico. Hoy en día esos carteles ya están desaparecidos, pero que estén desaparecidos no significa que ya no existan, porque esas bandas de narcotráfico, esos carteles han evolucionado y se han convertido en lo que hoy en día se conocen como crimen organizado, lo que son las bandas criminales como pueden ser o aquí en Barranquilla o en la región Caribe como los costeños, o en el centro del país como puede ser el Clan del Golfo, que es es el grupo organizado narcotraficante más grande del país. También tenemos como factores, como protagonistas, las Fuerzas Armadas de Colombia que han actuado en contra de todos estos grupos insurgentes y en a favor del pueblo. Y obviamente tenemos a las víctimas de la violencia que son gente que no están, gente como los campesinos y los ciudadanos que no tienen nada que ver con este conflicto, pero igual se han visto afectados. Más de 1 millón de personas en Colombia han tenido que dejar sus tierras por estos temas y más de 100.000 personas en Colombia han fallecido por esta violencia desencadenada. Muchas gracias por su atención.